que antes de la COVID eh, había un teatro muy diverso en sus temáticas, en su estética, incluso en sus modos de producción. Y creo que los problemas son muy viejos, los problemas de producción teatral y las preguntas en cuanto a cómo pensar el teatro, las vías por las cuales podemos imaginar el teatro. Creo que tenían ya muchos años. La crisis del público también, si uno lee ensayos sobre el teatro hace 30, 40 años, había también una crisis de público. Quizá lo que era más grave o lo que se ha agravado más en los últimos 40 años es el hecho de que producir teatro es cada vez más difícil porque las instituciones, los productores se comprometen cada vez menos con lo que implica levantar un proyecto. Y creo que después o durante el problema de la COVID, no solamente se han agravado algunas cosas, la precariedad, por ejemplo, laboral de los creadores teatrales se ha hecho más visible, sino ha surgido una nueva pregunta, ¿no? Ante la imposibilidad de tener un contacto directo, ¿cómo nosotros podemos volver a crear eh, la idea de teatro? Se han hecho muchos intentos recientemente con el apoyo de la Secretaría de Cultura o incluso de manera independiente. Se ha intentado hacer un teatro virtual, digamos, pero bueno, yo veo que pues los intentos que existen hasta el momento son un poco ingenuos todavía. Creo que estamos en una fase primaria de la pregunta, ¿no? Y en muchos casos todavía no nos damos cuenta del todo de que estamos frente a un medio totalmente diferente, un medio que exige otro tipo de situaciones. La gente ha tratado de crear en este nuevo medio con las herramientas que conocen, pero creo que entrar a un medio que es nuevo para nosotros plantea muchas preguntas y exige conocer las posibilidades que ese medio tiene para poder jugar con ellas. Bueno, yo pienso que la gente creadora de teatro en este momento creo que está haciendo lo que puede, pero todo ha sido tan abrupto que realmente la mente no trabaja así. Es decir, y sobre todo el teatro, la mente creativa de arte, la mente artística, digamos, no trabaja bajo emergencia. Bueno, eso es lo que yo pienso. A lo mejor alguien va a disentir, pero todo requiere un proceso y los procesos a veces son muy largos. Ahora la gente está reaccionando de manera inmediata, ¿no? No hay tiempo para hacer una reflexión profunda o investigar o jugar de manera más libre. Están tratando de resolver de manera inmediata un problema que es muy complejo. Yo creo que a todos nos va a tomar mucho tiempo entender cuál ha sido el nuevo cambio y encontrar también vías para las artes escénicas de manera virtual. Digamos que es un proceso y no hay forma de encontrar una solución inmediata. Bueno, yo pienso, como había dicho hace un momento, que es muy importante tomarse el tiempo y para entender lo que está pasando y para imaginar otras formas de juego, de relación a través de medios virtuales, que es lo único que por el momento tenemos a la mano. Pero también esa es una opción como muy personal.
Yo creo que hay gente que no puede dejar de hacer las cosas por una cuestión económica. Bueno, yo que tengo dos trabajos, digamos que no tengo, no me siento forzado a continuar y a continuar haciendo. Y digamos que yo me puedo tomar un tiempo para pensar, observar, leer, imaginar, pero no creo que todo el mundo pueda y tampoco creo que ese sea el proceso que siga todo el mundo. Cada quien tiene una forma personal de relacionarse con el hacer. Cuando regresemos, vamos a regresar de alguna manera tocados por todo lo que acaba de suceder. No sé en qué medida esto podrá influir nuestro hacer. Digamos que yo mismo todavía no termino de comprender cuáles son las consecuencias de lo que estamos viviendo ahora. Ni siquiera alcanzo a ver del todo la profundidad del cambio que estamos viviendo. Hay una postura que afirma que en realidad no va a haber ningún cambio, sino que en algún momento vamos a regresar, incluso para bien, pero también para muy mal. Es una incógnita realmente para mí. Me parece importante, sí, tomar un tiempo y pensar, y el silencio también se vuelve algo eh, bastante fecundo también. Es algo que no tenemos en una circunstancia normal. Yo me lo estoy tomando así, por supuesto, pero bueno, yo creo que hay formas muy diferentes de reaccionar ante la situación. Bueno, hay muchas experiencias un tanto al margen quizá de lo que la mayoría de la gente hace, que involucra el contacto virtual. Eh, yo pienso que el teatro es una cuestión de contacto, entonces lo que necesitamos es pensar de qué maneras podemos establecer contacto íntimo con las personas a través de los medios digitales. Creo que esa es una tarea que apenas se ha planteado. Eh, no hemos llegado, yo creo, todavía a un estudio muy profundo de eso, o a una comprensión de eso. Entonces estamos un poco en pañales, un poco en una fase muy experimental. Yo no creo que sea el teatro virtual la solución a la ausencia del público en las salas. Yo creo que es el mismo problema. ¿Quién demonios va a querer conectarse y quién va a querer pagar por estar en contacto con nosotros, no? Creo que es un problema análogo, no es una solución en sí. Teatro virtual tiene la misma posibilidad de tocar al espectador y de provocar en el espectador una gama muy amplia de emociones, solamente que eh, creo que estamos todavía explorando en una fase muy primaria. Eh, sí, no sabemos aún cómo resolver la gran pregunta, que yo creo que es, ¿por qué tendría que verte a ti? ¿Por qué tendría que salir de mi casa e ir a verte a un teatro? ¿O por qué tendría yo que encender mi computadora para verte a ti en lugar de ver Netflix o una película o cualquier otra cosa, ¿no? Creo que esa es la cuestión. Esa sería una de las grandes ventajas de los medios digitales, conectar a gente que geográficamente está muy alejada entre sí. Pero yo creo que sigue siendo un poco la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que verte a ti? ¿O por qué debo invertir mi tiempo en ti? El tiempo yo creo que es una materia prima muy valiosa, más valiosa que el petróleo, probablemente. Entonces, el problema no es solo pagar un boleto, el problema es concederte
90 minutos de mi atención completa. Digamos que hay muchos factores que juegan en una comunicación digital que no juegan tanto en una comunicación presencial, ¿no? ¿Cuánto tiempo una persona es capaz de mantener la atención sobre un medio digital de manera exclusiva? Esa es una buena pregunta. Esto se modifica todo el tiempo, ¿no? Yo creo que le pasaba al cine, le pasó a la televisión, eh, y la situación de estar conectados con la atención totalmente puesta en una pantalla, aislado en casa, creo que es algo nuevo. No tengo las respuestas, pero creo que es un factor que juega también. Bueno, la diferencia para un espectador entre un evento teatral, digital, virtual, digamos, y una película que puede ver en una plataforma, está, yo creo, en primer lugar en que el espectador de Netflix o de una plataforma así tiene un gran poder, puede poner pausa en cualquier momento y se va al baño y se va a hacer un sándwich o ya no ve más la serie o la ve dentro de 3 semanas y el espectador de un trabajo virtual, digamos, que se va al baño, ya se perdió quién sabe qué, o si regresa en 3 semanas, pues eso ya no va a estar. Yo creo que esa es una cuestión importante. También la otra cosa es, yo creo que evidentemente no vamos a, o no tenemos la capacidad de ofrecer algo tan exquisitamente producido como lo que la mayoría de la gente puede ver en televisión. No creo que tuviera sentido. Más bien habría que encontrar con qué elementos nosotros como creadores escénicos podemos jugar, con qué elementos de la virtualidad. Creo que ese puede ser el punto fuerte, el punto distintivo entre el entretenimiento doméstico habitual y la comunicación virtual artística, digamos. Creo que es un problema económico complejo. Sí, hay gente que cuando produce sabe que no va a tener quizá más del 30% en butacas. Si tiene el 30% va a ser un gran éxito, pero hay otras producciones que les va un poco mejor, digamos. El problema yo siento que sigue siendo la posición del productor de espectáculos, es decir, las condiciones en las que se trabaja. Nadie se hace responsable, digamos, de los costos y de los honorarios. Se supone que hay que sacarlos de la taquilla, pero tampoco sale mucho de la taquilla. Eh, Creo que el problema se vuelve más agudo. También el asunto va a ser quién demonios va a querer ir al teatro después de esto, ¿no? Sabiendo que arriesgas tu vida o la vida de tus papás o de tus abuelos porque te fuiste a ver una obra de teatro que a lo mejor ni te gustó. Sí, ese va a ser un problema. ¿Cómo hacer que la gente quiera salir de su casa para meterse a una sala? Yo creo que vamos a salir de esto con algunas herramientas más, con reflexión, justamente con la posibilidad quizá de realizar teatro por otros medios, por otras vías, de conectarnos con gente que está geográficamente muy alejada. Eh, pero mientras está sucediendo toda esta cuestión de la COVID, están sucediendo en México unos cambios muy importantes en la administración cultural que nos van a afectar de maneras que todavía no podemos calcular. Eh, bueno, el FONCA se ha extinguido y no sabemos eh, cómo se va a reorganizar esos programas, cómo se van a operar.
cuánto dinero van a tener, con qué reglas se va a relacionar la institución con los creadores. Va a ser un mundo nuevo y no tenemos realmente información. No soy muy optimista a ese respecto, ¿no? Pero tampoco sé qué va a pasar, así que creo que tampoco estaría bien que yo me pusiera todo argüendero y a gritar y protestar de antemano, ¿no? Pero hay muchos cambios. Fue muy inquietante que el presidente dijera que la COVID le venía a la 4T como anillo al dedo, porque justamente en situaciones de emergencia como esta, todo está permitido, todo es posible, puedes desaparecer lo que sea y nadie va a protestar o a decir que eso es un problema, porque en la emergencia se permite absolutamente todo con tal de sobrevivir. Desgraciadamente tampoco estamos muy unidos entre nosotros. Hay como muchos bandos, nadie está de acuerdo con nadie. Yo no sé en qué términos vamos a poder afrontar lo que viene, pero yo no veo un panorama ni sencillo ni mejor en el aspecto económico y administrativo. A lo mejor en el terreno artístico sí, digamos que el aislamiento como temática, pero ¿qué va a mover la imaginación de muchos creadores, no? La exploración en un medio diferente y estos pequeños intentos que se están haciendo ahora posiblemente tengan frutos muy interesantes, pero en el nivel económico y administrativo, pues se ve muy dura la situación. Siento que el Estado está respondiendo de manera inmediata, no mal, es decir, hay una cierta conciencia de que los artistas viven en una situación laboral precaria, entonces esto les está afectando muchísimo. No solamente se han detenido las temporadas de teatro, las producciones escénicas, sino también las grabaciones de series, de películas, los comerciales. Digamos que toda la industria audiovisual también está detenida. Muchos actores que tienen trabajos alternos, que dependen de la presencia, también están detenidos. Muchas empresas están, digamos, como en una especie de modo ahorro. Entonces tampoco están invirtiendo ya en cosas que le daban empleo a mucha gente de artes escénicas. Entonces, de pronto, como para medio salvarlo, sí hay algunas iniciativas que han salido, digamos, solas por la institución misma, pero también otras que han salido porque la gente, la comunidad de artes escénicas ha presionado mucho y ha estado, digamos, reuniéndose con las cámaras para ver qué se puede hacer, ¿no? Bueno, México es un país de mucha desigualdad y eso también ha tocado las artes escénicas. Entonces, por un lado, hay creadores que tienen unas condiciones de producción y de trabajo decentes, incluso algunos tanto privilegiados, mientras que muchas personas no tienen absolutamente nada más que lo que ellas se consiguen por sí mismas, ¿no? Ha habido también una cuestión como de separar a los que hacen arte de los que no, los que son artistas reales de los que son como mediocres. Entonces yo creo que esta creación como de castas que está en la sociedad, también está en las artes escénicas y vemos al que tiene una condición diferente como un adversario también, ¿no? Yo creo que es natural que nos parezca injusto que unas personas tengan como muchas facilidades para crear
mientras que otras tienen un camino sumamente difícil, ¿no? Unas están atendidas, bastante atendidas, y las otras están totalmente abandonadas. Creo que eso genera también mucha división. También hay una eh, posición muy limitada en muchas personas. Es decir, hay un gremio de productores, por ejemplo, que ven ciertas cosas, ciertos problemas nada más. Entonces, con ellos se puede hablar de ciertos temas, pero no puedes hablar de otros, ¿no? Puedes hablar con los productores de cómo conseguir dinero de las empresas, pero no puedes hablar de cómo hacer un enlace entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura para que el teatro, las artes escénicas, la música, la danza se conviertan en parte de la formación de los niños y eso genere nuevos públicos. Por ejemplo, es un tema que a mucha gente de teatro no le interesa nada, ¿no? Entonces es muy difícil tener una visión tan limitada con respecto a ciertos temas. Bueno, personalmente, toda esta situación de la COVID es algo que no termino de digerir realmente. No termino de comprender ni cuáles son las consecuencias, ni siquiera sé realmente cómo me está afectando. Son tantas cosas al mismo tiempo. Me siento muy abrumado al respecto. Digamos que no tengo una reacción clara en este momento. Creo que me va a tomar mucho tiempo procesar, entender lo que pasa, entender lo que ha cambiado, entender cómo están sintiendo también los demás esta situación. Pero yo creo que para el teatro virtual o para el teatro presencial mmm, del pasado, pero sobre todo del futuro, el asunto del cuerpo es fundamental. Y creo que en esta situación en la que el cuerpo se ha convertido casi, casi como en una figura de la Edad Media, en un depósito, en un odre de las inmundicias, en una especie de maldición, en en el pecado original. Tener un cuerpo es la cosa más terrible. Yo creo que nuestra tarea debería ser reivindicar nuestra relación con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo de los demás. Ya sea virtual o ya sea presencial, la pregunta sobre cómo tocamos nuestro cuerpo y cómo tocamos el cuerpo de los otros tendría que estar en el centro de nuestra tarea como creadores escénicos.